Compartimos pantalla. Bueno, simplemente vuelvo a reiterar algunos conceptos que estamos en relación a la asignatura. Creo que no viene mal recordarlos. Estamos en 27 de septiembre, estamos viendo ahora lo que es trabajo y energía. Como les comenté, es la última unidad teórica con respecto a lo que es física básica, que son las 5 unidades que tiene en teoría. Fíjense que queda muy poquito, como si bien quedan 2 meses, octubre y noviembre, pero prácticamente lo que es octubre van a tener más de clase práctica, pero ya empiezan con los parciales, y después en noviembre tienen todas las clases, todos los parciales de recuperaciones de las 2 evaluaciones, ¿no? Como siempre recordamos, y creo que vale la pena volver a reiterarlo, dedíquense, esto en función de la sugerencia de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada uno, de dedicarle principalmente a la parte práctica, porque, digamos, el objetivo nosotros que fijamos es que ustedes todos promocionen. En caso de estar un poco más complicado con el tema de los tiempos y disponibilidades, la otra opción es regularizar. Regularizar significa tener aprobado los parciales de problemas. Entonces, primeramente, traten de dedicarle más a la parte práctica, regularizarla, y después a la parte teórica. De última, si no pueden promocionar, rendirán al final la parte teórica. Así que bueno, quedamos ya de nuevamente, reiteramos para aquellos que no han estado presentes o no, que hemos acordado que todos los parciales y recuperaciones se van a hacer los días miércoles a las 16:30, de manera 16:30, 19:30, de manera que ustedes tengan las 3 horas para desarrollar el parcial teórico y el práctico, y después a las 19:30 tengan tiempo como para poder regresar a sus hogares y continuar con la clase de computación. Se recuerda que los parciales, el primer parcial obviamente es teórico-práctico y solamente se recupera aquel que salió mal. El teórico o el parcial, no se recuperan los dos, también el que se aprobó no se recupera. Bueno, habiendo hecho esas observaciones, comenzamos entonces con el desarrollo. Comenzamos con el desarrollo de la unidad número 5. Esta unidad, digamos, conceptualmente muy importante dentro de lo que es la física, el tema de energía, y vamos a ver que este concepto está relacionado obviamente con el trabajo, y vamos a ver la característica que tienen tanto el trabajo y energía, que son 2 magnitudes escalares, y por consiguiente, como una magnitud escalar, no tienen asociada ninguna dirección y sentido a las mismas. Y la verdad que esto tiene una gran ventaja, que ya lo vamos a ver con algunos problemas, el hecho de no tener que trabajar con cantidades vectoriales, con lo cual simplifica bastante los análisis de algunos problemas. Vamos a ver que a través de los análisis de trabajo y energía, uno puede determinar lo mismo que hicimos con cinemática, la velocidad o la aceleración de los cuerpos. Obviamente vamos a trabajar con la cinemática, pero es mucho más sencillo analizar algunos conceptos bajo el tema o el concepto de trabajo y energía. Acá, bueno, vamos a ver también que la importancia del concepto de la energía también surge con el principio de conservación de energía. La energía es algo muy importante que se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruirse. Un ejemplo, digamos, básico o sencillo, que uno podría decir, bueno, el motor que tiene un automóvil, la energía química que almacena el combustible, que se convierte principalmente en la energía con la cual ya vamos a ver un poco más los conceptos, en el cual el auto se mueve. Pero parcialmente hay un alto porcentaje de energía que se disipa a través de calor, de fricción, etcétera, etcétera. De todas maneras, en el balance de energía, siempre hay un principio de conservación de energía, en el cual la energía se convierte en otro tipo de energía, pero no se crea ni se transforma.
Los temas que vamos a desarrollar en esta unidad número 5, que trabaja energía, vamos a ver lo que es el trabajo de una fuerza constante, variable no vamos a trabajar, pero lo vamos a enunciar, los distintos tipos de energía, energía cinética, potencial, gravitatoria y potencial de un resorte, energía cinética, y lo vamos a asociar al teorema del trabajo y la energía cinética, fuerzas conservativas y no conservativas, principio de la conservación de la energía mecánica y conservación de la energía mecánica y el principio de conservación de la energía. El primer concepto de trabajo, si bien uno lo puede asociar a algunos significados del lenguaje cotidiano que uno tiene, que tiene que ver con el trabajo de mover un cuerpo pesado, levantar unos libros, hasta el trabajo de estudiar, que es un trabajo. En realidad siempre uno está asociado a realizar alguna acción, lo que nos implique trabajo de mover, levantar, empujar, etc. Y en realidad, en física, si bien tiene un poco una definición más precisa, se usa trabajo para describir lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto y este se mueve, es decir, produce una acción. El hecho, ya vamos a ver que tener un cuerpo, por ejemplo, suspendido, no significa hacer trabajo. Fíjense cómo están definidas o cómo está redactado, es levantar y empujar una carretilla. Porque si uno tuviera la carretilla levantada sin desplazarse, vamos a ver que no hay trabajo. Siempre cuando hay un desplazamiento, vamos a tener trabajo, caso contrario, no tenemos trabajo. Eso es importante que lo vayan viendo, ya lo vamos a asociar un poco también más analíticamente, pero es importante el tema de que siempre tiene que haber alguna acción, algún desplazamiento para que exista trabajo. Entonces, levantar y empujar la carretilla. Otro, por ejemplo, sería empujar o desplazar una caja. Fíjense, el hecho de que, por ejemplo, yo trate o una persona trate de, por ejemplo, empujar una heladera y no la mueva, si bien uno parecería que estuviera haciendo un trabajo, en ese caso no, el trabajo es nulo. ¿Está bien? Siempre, fíjense que es desplazar un objeto. Empujar, obviamente estoy haciendo una fuerza sobre un cuerpo y lo estoy desplazando. Pero si no logro desplazarlo, el trabajo es nulo. Lo mismo sería en el caso de elevar un cuerpo a través de una polea. Obviamente, para existir trabajo, debería estar moviéndose el balde ese, pero si estamos viendo la foto como está ahí, no estoy haciendo ningún trabajo. Es decir, si ya la levanté y me quedé quieto, no hay ningún trabajo. Entonces, en física, digamos, el trabajo tiene, esto como decíamos, una definición mucho más precisa y se usa para describir lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto. Importante, se mueve o se desplaza a lo largo de una cierta distancia. Uno podría pensar también, digamos, el trabajo, la definición más común, digamos, es la actividad que se requiere un esfuerzo muscular o mental. En física, y es un poco lo que vamos a hacer nosotros, es la energía transferida por una fuerza. Ya vamos a ver el concepto o vamos a profundizar sobre lo que involucra esta transferencia de energía sobre un cuerpo que le implica un desplazamiento al mismo. El trabajo se define sobre un objeto por una fuerza constante, puede ser variable, pero nuestros problemas van a ser siempre en este sentido de fuerzas constantes, como la magnitud del producto de la fuerza en la dirección de desplazamiento por la distancia que se desplaza. El trabajo, que se denota con la letra T o W de work, fuerza por distancia por el coseno de tita,
donde fuerza es una fuerza constante, D la distancia de desplazamiento del objeto y θ es el ángulo. Acá vale la pena, que después lo vamos a ver también en el desarrollo de la... Es decir, uno podría tener un cuerpo, uno se aplica una fuerza a este cuerpo, obviamente este cuerpo se va a desplazar, si se desplazó este cuerpo, indudablemente recorrió una cierta distancia, y el trabajo se define como fuerza por distancia por el coseno de θ. En realidad el trabajo, no quiero complicar acá, el trabajo se define, es un escalar, y se define como el producto escalar de dos vectores, desplazamiento y la fuerza. El producto escalar es F por D, es el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el ángulo que hay entre el θ, este es el ángulo importante, el ángulo entre los dos vectores, entre la fuerza y el desplazamiento. Fíjense que el desplazamiento es en este sentido, la fuerza en este sentido, por lo tanto θ en este caso es 0 grados. Pero podríamos tener otra situación, que ahora ya la vamos a ver enseguida. Uno podría tener, por ejemplo, este sistema, donde estemos aplicando una fuerza en este sentido. Obviamente el desplazamiento es así, en este sentido, en distancia, por lo tanto θ va a ser este ángulo, y el trabajo, la fuerza, por la distancia, por el coseno de θ. θ es el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, es importante, entonces, como primera observación, el trabajo realizado por una fuerza constante, es decir, que la magnitud de la fuerza se mantiene igual a lo largo de todo el desplazamiento del cuerpo, se define como el producto de esa fuerza por el desplazamiento por el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. Ya vamos a ver un poco más en detalle cómo trabajamos con los diferentes casos. Algo también que tiene que ver con lo que estamos diciendo recién, es que el trabajo, esto es muy importante también, es una magnitud escalar, igual que dijimos al principio, tanto el trabajo como la energía, y esto hace que se puedan analizar analizar los fenómenos de una manera muy particular y en algunos casos más simple, ya que no se tiene que hacer o considerar el carácter vectorial de algunas magnitudes. Bueno, obviamente, como estamos viendo recién, el trabajo mecánico que estamos viendo acá está asociado obviamente a una fuerza, porque lo habíamos definido de esa manera, digamos, lo que es el trabajo, que es cuando una fuerza que actúa sobre un objeto y este se mueve a lo largo de una cierta distancia, por lo tanto está asociado tanto el trabajo mecánico con una fuerza. Para que exista trabajo, debe aplicarse una fuerza a lo largo de una cierta trayectoria. Esto significa que la fuerza que realiza trabajo debe ser responsable del movimiento que aparece sobre el cuerpo. La cantidad de trabajo para mover un cuerpo depende de disculpe. La cantidad de trabajo realizada para mover el cuerpo depende de la fuerza aplicada sobre un objeto y de distancia recorrida por esto. Eso lo hemos visto recién, de acuerdo con la definición de trabajo, de que es fuerza por distancia por el ángulo.
el ángulo. Y vamos a ver algunas particulares del trabajo de una fuerza constante, que es los problemas que vamos a hacer o que nos vamos a dedicar nosotros en el desarrollo de esta unidad. Como dijimos, el trabajo es una magnitud escalar y vamos a ver que puede ser tanto como nulo, positivo o negativo. Vamos a ver algunos ejemplos particulares que nos van a permitir conceptualizar lo que estamos expresando. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una persona que está empujando un cuerpo y encima, como les dije, está empujando y lo está desplazando. Es decir, le aplica una fuerza constante, esta fuerza es constante, a lo largo de todo el recorrido y se desplaza una distancia d. Entonces, volvemos a la expresión de lo que era el trabajo, ¿sí? O letra T, es lo mismo, que fuerza por distancia por el coseno de θ. Recuerden, θ es el ángulo entre la fuerza y la distancia. Entonces, fíjense que el desplazamiento en el sentido de las ejes positivas, la fuerza también, por lo tanto, θ es 0 grado, coseno de 0 es 1, entonces el trabajo me queda positivo, que es fuerza por distancia. Otra situación, por ejemplo, esta persona. ¿Qué opinan ustedes de que esta persona esté sosteniendo un cuerpo? Ya habíamos visto nosotros, si el cuerpo está en equilibrio, recordemos, hacemos un diagrama de... Un diagrama podemos hacer de la siguiente manera, en un sistema de ejes. Colocamos acá la caja, indudablemente tiene el peso, que es igual a masa por gravedad. Pero si yo lo dejo con esta sola fuerza, obviamente el sistema no está en equilibrio, porque recordemos, sumatoria de fuerza, para que esté en equilibrio, es igual a 0. Si yo hago sumatoria de fuerzas, voy a ver que solamente tengo el peso, por lo tanto, este cuerpo si lo dejo en esta situación, estaría cayendo. Obviamente, si está en equilibrio, significa que existe otra fuerza más, que es la fuerza que realiza la persona. Entonces, ahí sí está en equilibrio, porque tengo fuerza menos peso es igual a 0. Recordemos, para que esté en equilibrio, debo tener las componentes en un sentido como en otro de la misma magnitud. Entonces, si yo tuviera, como estamos analizando acá, el cuerpo actuando estas dos fuerzas, recuerden lo que era trabajo, fuerza por distancia por el coseno de θ. Tengo que tener tanto fuerza como distancia o desplazamiento. Si yo tengo el cuerpo sosteniéndolo con una cierta fuerza, vamos a ver que no efectúo trabajo. ¿Por qué? Porque no me estoy desplazando. El objeto en reposo, por eso al principio, si recuerdan, cuando dijimos acá en estos, que era levantar, no solamente el hecho de levantar, sino también empujar y desplazar una carga. Elevar, el hecho de tenerlo quieto, o por ejemplo dije, hacer un esfuerzo sobre una heladera y no moverla, no significa que esté haciendo trabajo. El trabajo necesariamente tengo que tener un desplazamiento asociado. Que es un poco lo que trato de hacerle, o tratar de ver acá, que tiene que ver de que en este caso, una persona que está sosteniendo una caja y no se desplaza, no efectúa trabajo. Porque no me desplazo, simplemente por eso. Lo podría ver, obviamente, analíticamente, en el hecho de tener la fuerza en 0. En cambio, sí, fíjense que también es muy interesante este concepto. Si ahora me desplazo en este sentido, fíjense que acá tengo ya el vector de desplazamiento y analizo, por ejemplo, el trabajo que hace la persona. Entonces uno diría
que sí tengo trabajo, pero fíjense qué es lo que era tita. Tita es el ángulo entre la fuerza de la persona y el desplazamiento. ¿Cuánto es este caso? 90. Coseno de 90, 0. Por lo tanto, tampoco hay trabajo. Obviamente puede haber un poco de trabajo si uno considera que está en reposo y se comienza a mover, obviamente desde una velocidad 0 hasta una velocidad que alcanza de uniforme, voy a comenzar un trabajo. Pero sacando el instante de que se empieza a mover, luego que alcanzó la velocidad, una velocidad constante, no realiza trabajo. Entonces, fíjense las situaciones particulares que estamos observando con respecto a que si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Si el desplazamiento y la fuerza forman 90 grados, tampoco se produce trabajo. Un caso y una tercera situación que es más genérica, digamos, en el hecho de que una persona, fíjense ahora, está haciendo una fuerza con un cierto ángulo θ, ¿sí? Cualquiera, puede ser 0, es genérico esto, y obviamente tiene un desplazamiento d. Entonces ya tengo los tres componentes, fuerza, distancia y el ángulo. Entonces esto es más genérico y uno directamente lo resuelve en función de las componentes. Algo interesante acá que tiene que ver, pero digamos, simplemente ustedes lo pueden ver, que tiene que ver con la ecuación, digamos. Uno cuando hace y tiene la fuerza, y esto que está acá es θ, y esto es el desplazamiento. Fíjense, en realidad la fuerza, uno podría decir que tiene dos componentes, que ya lo hemos visto. Esta es Fx, o Fx, que es igual a F por el coseno de θ, y esta que está aquí sería Fi, que es F por el seno de θ. Si ustedes prestan o recuerdan que al principio dijimos que la que produce trabajo es la fuerza o la componente de la fuerza en dirección del movimiento. En realidad uno pone el trabajo, que es fuerza por distancia por el coseno de θ. Esa es la definición. Fíjense qué es lo que es esto. F coseno de θ es esto. El trabajo es igual, digamos, a Fx por D, que también lo pueden ver, pero yo preferiría que trabajen con esta, que es mucho más amplia, en el hecho de que la fuerza, esta sería la componente, y me parece que es mejor trabajar con esto porque, digamos, se va a prestar menos a confusión de que cuando tengo Fx. Pero ya el trabajo, ¿por qué? Porque el de Fi, si lo quisieran analizar, fíjense que con el desplazamiento tiene 90 grados, por eso no produce trabajo la componente en Y, solamente produce trabajo la componente en X. Entonces, cuando me interesa o yo defino lo que es trabajo, simplemente lo que uno está contemplando es la fuerza en la dirección del desplazamiento o la del movimiento. Bueno, obviamente hemos visto trabajo. Trabajo, volvemos de nuevo, trabajo, ponemos aquí, trabajo es fuerza por distancia. Obviamente tienen que tener las unidades de fuerza, ¿sí? Y las unidades de fuerza, por ejemplo, el sistema internacional es Newton y la de distancia es en metro. Entonces vamos a ver que en el sistema internacional el trabajo se mide en newton metro y esto es igual, tiene un nombre particular que es joule. Se nota con la letra J.
Bueno, sistema CGS, hay un montón de otros sistemas, pero en general vamos a trabajar, vamos a trabajar con el sistema internacional o MKS. En general también, si bien no es el sistema que vamos o que estamos tratando nosotros de utilizar, muchas veces en el sistema técnico, en muchos motores, etcétera, o para definir algunas unidades particulares, se utiliza el kilogramo fuerza metro. Kilográmetro, que es realmente el nombre que tiene técnico, ¿no? Pero vamos a tratar de trabajar siempre en el sistema internacional, así que el trabajo lo vamos a expresar, por ejemplo, 5 Newton metro o 5 Joule. Es la unidad de trabajo en el sistema internacional o en el MKS. MKS, recuerden, es metro, kilo, segundo, para lo que es masa, distancia y tiempo, y después agregando otras unidades más constituyen el sistema internacional. Bueno, a ver un ejemplo de aplicación. Acá tengo, me piden cuál es el trabajo que se realiza sobre un cajón. Una persona jala o lo tira de 50 kilos, obviamente me están dando 50 kilos en la masa, ¿sí? 40 metros me está dando la distancia, el desplazamiento, sobre un piso horizontal con una fuerza constante de 100 newton. Fíjense, la fuerza, tengo el peso, tengo la normal, tengo el ángulo de 37, el desplazamiento. El piso no ejerce ninguna fricción, ya vamos a ver que la fricción, y cuando empecemos a enunciar lo que es fuerza conservativa y no conservativa, vamos a ver que la fuerza de fricción se existiría, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, como vimos, y que también puede estar actuando en el sistema. Pero acá no tenemos fuerza de fricción, por lo tanto, uno tendría estas fuerzas actuando en el sistema. El peso, la normal y la fuerza aplicada. Me pide el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan en el cajón. Me está pidiendo la fuerza normal, el peso y la fuerza que hace la persona. Y el trabajo neto, porque cada una de estas fuerzas va a ejercer un trabajo. Y si tuviera fuerza de fricción, sería otra fuerza más que tengo que agregar en el sistema. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Qué opinan ustedes entonces? Tenemos que hacer con cada una, aparte de sacar los datos, unificar unidades, aplicar la expresión trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno de tita y analizar cada una en particular. Sacamos los datos, la masa es 50 kilos, está en el sistema internacional, la distancia es 40 metros también y la fuerza en newton también. O sea que no hace falta convertir ninguna unidad. Y el ángulo 37. Superficie lisa sin fricción son todos los datos. Dijimos la ecuación. Vamos a aplicar esta ecuación para lo que es el peso, lo que es la fuerza normal y lo que es la fuerza de la persona. Vamos con la fuerza normal. Fuerza normal por distancia, fuerza normal por distancia, pero la distancia es esta. ¿Qué ángulo hay? 90. Coseno 90, 0. Por lo tanto, la fuerza normal no produce trabajo en el sistema. Vamos al trabajo de la fuerza peso. La fuerza peso es esta, la distancia es esta. Acá también tengo 90 grados, que la de acá abajo, por lo tanto no produce el trabajo. Y si lo que me va a quedar es el trabajo de la fuerza de la persona, que es la fuerza de la persona por la distancia, por el ángulo. Recuerden que θ es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, van a ser los 100 newton por los 40 metros del desplazamiento por el ángulo de 37, que es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. 100 por 40 por 37 son 3.200 newton metro o 3.200 joules. Estos serían las tres, el trabajo.
Siguiendo con el trabajo de fuerza variable, acá solamente vamos a ver el trabajo de una fuerza variable, no en el hecho, en un caso particular, digamos, de una fuerza variable, en la cual varía tanto la dirección como la magnitud durante todo ese proceso. Pero acá nos vamos a hacer referencia a una fuerza variable que es la que está relativa o en función de un caso particular que es la del resorte. Es decir, no vamos a ver fuerzas variables en el hecho más complejo, que sería, por ejemplo, que esta fuerza fuera variable. Si esta fuerza fuera variable, acá se me complica porque tendría que calcular de otra forma, digamos, de analizarlo. Para nosotros siempre estas fuerzas son constantes. El caso particular que estamos viendo acá de fuerza variable solamente es en el caso ejercido por un resorte, que ya vamos a ver cuál es la aplicación, que lo vamos a ver cuando veamos energía, en el cual vamos a determinar, ¿no es cierto?, el trabajo necesario para estirar o comprimir un resorte. Digamos, uno podría considerar el trabajo que uno puede hacer o necesita para estirar un resorte a una cierta distancia, una distancia X, desde su longitud de reposo o natural, sin estirar, donde la fuerza que nosotros necesitamos realizar es proporcional a ese desplazamiento. Hay una relación o una constante que está asociada a cada resorte, esa es la fuerza, la ley de Hooke, donde K es una constante llamada constante del resorte o rigidez del resorte, y fuerza es la fuerza restauradora que tiene el resorte aplicado, y X la deformación. Es decir, que la fuerza, que estamos viendo aquí, es proporcional a la constante. Esta constante es propia de cada resorte. Uno cuando va a comprar un resorte, lo que le van a pedir es la constante, es decir, aparte de la longitud, diámetro, la constante que es Newton metro, por ejemplo, en estas unidades, ¿está bien? Por la longitud en metros, obviamente me va a quedar la fuerza en Newton, ¿sí? Digamos, la constante del resorte es una forma fácil de sacarlo, por ejemplo, es que lo pueden desarrollar uno si no sabe cuánto es la constante de un resorte. Uno podría tener un resorte, por ejemplo, suspendido. Supóngase que no tengo nada, no tengo nada colgado, está el estado natural, y supongamos que yo le coloco un cierto peso. ¿Está bien? Por lo tanto, el resorte, si yo le coloco un cierto peso, el resorte se va a estirar a una cierta longitud, que sería este es el X. ¿Sí? Obviamente, si le coloco un peso mucho mayor, el resorte se va a estirar más. Entonces, uno si hace la relación peso colocado sobre X, me da constante. La constante K, que es en Newton por metro. Si hago esta relación, este peso, que es mayor, sobre esta distancia que es mayor, me va a dar exactamente el mismo K. El K, por eso es una constante que depende del resorte y tiene en cuenta la deformación que sufre ante una determinada fuerza colocada. De esa manera se determina el K y se puede determinar cuánto es la fuerza restauradora para un resorte en función del desplazamiento. Obviamente, cuando yo estoy estirando el resorte, mientras más lo voy estirando, mayor es la fuerza, por eso es una fuerza variable que interviene en este proceso. Pero ya lo vamos a trabajar, no vamos a hacer problemas de trabajo con resortes, sino lo vamos a utilizar más en la parte de energía o trabajo de un sistema, perdón, de energía en un sistema.
Como dijimos al principio, que la energía, digamos, tanto el trabajo en energía, que eran unos conceptos más significativos e importantes en lo que es la física y la ciencia, vamos a definir de una manera usual, o la más usual que tiene la energía, como la capacidad, energía como la capacidad de realizar trabajo. Nosotros hemos visto ya diferentes situaciones en las cuales un objeto en movimiento puede realizar trabajo sobre otro objeto, por ejemplo, cuando uno golpea o se dispara una bala, es decir, estamos produciendo o transfiriendo energía, y cuando la bala del cañón se dispara contra, por ejemplo, un cuerpo para derribarlo, o un martillo en el cual estamos aplicando, golpeando y estamos deformando o produciendo un desplazamiento de ese clavo. En cualquiera de estos objetos se ejerce, digamos, un movimiento, o la fuerza ejerce un movimiento sobre un segundo cuerpo que sufre un desplazamiento. El objeto en movimiento tiene la capacidad, obviamente, de efectuar trabajo, y se dice entonces que ese cuerpo tiene energía. Por eso la capacidad, la energía es la capacidad de realizar trabajo, es decir, producir en un segundo cuerpo un desplazamiento. Vamos a ver el caso particular de lo que es la energía cinética, que es la que tiene asociada. Nosotros vamos a ver básicamente en este curso, que es más limitado, más simple, tres tipos de energías asociadas a la capacidad de efectuar trabajo. Y cuando un cuerpo en movimiento tiene la capacidad de efectuar trabajo, se dice que tiene energía. Por ejemplo, como el que estamos viendo aquí, y esa energía asociada a lo que es el movimiento del cuerpo se denomina energía cinética. Simplemente se denota como un medio de mv cuadrado. También esto, bueno, esto es cinetic debemos para en inglés, o energía, simplemente energía cinética, un medio de la masa, velocidad al cuadrado. Es decir, como enunciamos al principio, que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Un objeto en movimiento tiene la capacidad de efectuar trabajo y tiene energía. Esa energía que está asociada al movimiento de un cuerpo se denomina energía cinética. Observen que si yo tengo un cuerpo sobre una mesa, por más que tenga la fuerza, peso, la normal, si está quieto, no voy a tener energía. Para que tenga energía, ¿qué tiene que tener? Velocidad o movimiento. Algo interesante que tiene que ver con el concepto de energía y tiene que ver con lo que es el principio del trabajo y la energía, en el cual enuncia que el trabajo neto efectuado, el trabajo neto, recuerden, ya lo vimos en el problema anterior, donde había muchas fuerzas actuando y nos pedían calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas y después el trabajo neto. El trabajo neto es la suma algebraica del trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, el trabajo neto sería, o lo puedo considerar como el trabajo que hace cada una de las fuerzas sumado, o simplemente calculo la fuerza resultante, o la neta, y calculo el trabajo neto. El trabajo neto es el total resultante sobre el objeto que estoy estudiando. Entonces, el trabajo neto efectuado sobre un objeto, importante el principio del trabajo de energía, el trabajo neto efectuado sobre un objeto es igual al cambio de la energía cinética. El trabajo neto, trabajo resultante o neto, es igual al cambio
de la energía cinética. Recuerden que cambio lo ponemos siempre con la letra delta. Entonces, si uno pone delta energía cinética, recuerden siempre, así como vimos, por ejemplo, delta posición, que es lo que era posición final menos posición inicial. Si veíamos delta velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, cambio o variación de energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Fíjense entonces, esto está hecho en función de, perdón, acá, es decir, energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo aquí con una velocidad 1 y el mismo cuerpo, luego en un cierto instante tiene velocidad 2, acá tiene una energía cinética inicial que es igual a 1/2 de la masa velocidad 1 al cuadrado. Y acá va a tener una energía cinética final, que es 1/2 de la masa velocidad 2 al cuadrado. Cuando hago el trabajo neto, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Fíjense que el concepto de trabajo neto, ¿qué significa que haya trabajo neto? Que hay una fuerza. Lo vamos a hacer más sencillo. Yo tengo un cuerpo. Si el trabajo neto es 0, ¿qué significa? Y que la fuerza neta es 0. Entonces uno podría decir, tengo, supongamos este caso, el peso y la normal, es un caso de fuerza neta 0. Normal menos peso igual a 0. O podría tener esto también. La fuerza de la persona 1 y supónganse que viene acá la fuerza de la persona 2. Los dos tiran con la misma magnitud de la fuerza, pero en sentido contrario. Entonces, si hago fuerza, este cuerpo va a estar sin desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo neto es 0 y no hay fuerza. Ahora bien, si yo este cuerpo, supongamos que ahora simplemente tengo esto, para simplificar, tuviera esto. Si la fuerza neta ahora es distinto de 0, tengo una fuerza neta, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Si la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, es decir, si hay una fuerza neta o resultante, recuerden que es lo mismo, resultante, voy a tener una aceleración. ¿Qué significa una aceleración? Que voy a tener un cambio en la velocidad. Por lo tanto, este cuerpo, si le aplico tiene una fuerza neta, quiere decir que va a tener asociado una fuerza, digamos, al aplicar una fuerza, tener una fuerza neta, voy a tener una velocidad 1 y voy a tener al cabo de un cierto tiempo una velocidad 2 debido a que está actuando una fuerza, y si actúa una fuerza, tengo una aceleración y eso produce un cambio de velocidad. Por eso es el tema de que el trabajo neto está asociado con la variación de la energía cinética. Si yo no tengo fuerzas, no produzco, es decir, si la fuerza neta fuera 0, no voy a producir una variación de energía cinética. Esto sería 0. No tengo cambio de velocidad, porque para que tenga aceleración, tengo que tener una fuerza neta en el sistema. Y si tengo una fuerza neta en el sistema, va a existir una aceleración y por lo tanto va a existir un cambio en la velocidad. Entonces es importante el tema del principio del trabajo de energía que me está vinculando que el trabajo neto efectuado sobre un objeto
es igual al cambio de la energía cinética. Bueno, acá otro ejemplo de aplicación que tiene que ver con el concepto de lo que es el principio de trabajo de la energía. Simplemente tenemos una pelota de béisbol, me están dando la masa, 145 gramos, y se lanza con una rapidez, una vez que le pegue el bate, de 25 metros por segundo. Me pregunta cuál es la energía cinética y cuál es el trabajo neto. Energía cinética, bueno, obviamente sacamos los datos. Recordemos que siempre lo más, o como sugerencia, es unificar las unidades en sistema internacional. Los gramos lo pasamos aquí, lo divido por 1000. La velocidad 25 metros por segundo está bien. Y fíjense un dato interesante que no está puesto en el problema, es que obviamente al principio, antes de pegar el bate, va a tener una velocidad inicial 0, y luego cuando le pegó, obviamente va a tener una velocidad final. ¿Cuál es la energía cinética? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda 0,145 kilos por 25 al cuadrado, metros cuadrados segundo cuadrado, nos queda 45,31 joules. Recordemos, kilogramos, fíjense las unidades. Esto es metro por metro, lo puedo poner, esto es metro cuadrado, ¿está bien? Sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado es newton. Entonces me queda newton por metro, que es joule. Para que vean las unidades cómo se trabaja. Ahí sacamos ya cuál es la energía cinética final. La energía cinética inicial es 0, porque obviamente la velocidad es 0. Es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Al ser 0 esto es 0. Y el trabajo neto, que es igual a la variación de energía cinética, esta energía cinética final menos energía cinética inicial, este es 0, por lo tanto el trabajo neto es igual a la variación, a la energía cinética final, 45,31 joules. Es un ejemplo de aplicación de la relación entre lo que es el principio de trabajo y la energía. Otro ejemplo de aplicación que lo habíamos visto recién cuando definimos también este principio, digamos, por ejemplo, tengo un cuerpo o un vehículo que me da la masa y me dicen cuánto trabajo tengo que hacer para incrementar su energía cinética. Recuerden que incrementar o variar su energía cinética involucra una aceleración, y para tener una aceleración tengo que tener una fuerza neta. Y si tengo una fuerza neta, tengo que tener un trabajo. Entonces me está pidiendo qué trabajo tengo que hacer para incrementar su energía cinética. Tengo la masa del automóvil, 1000 kilos, y aumento su velocidad de 20 a 30 metros por segundo. Sacamos los datos, están todos en el sistema internacional, no me hago problema. Entonces, recuerden, volvemos a esto, el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, que energía cinética final menos energía cinética inicial. Y recordemos que la energía cinética es 1/2 de la masa velocidad al cuadrado. Entonces calculamos el trabajo neto, dijimos variación de la energía cinética, 1/2 de la masa velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad al cuadrado, y reemplazamos. 1/2 por 1000, que es la masa, 30 al cuadrado, metros cuadrados segundo cuadrado, que es la velocidad final, el V2, menos 1/2 de la masa, 1000 kilos, por 20 al cuadrado, que es metros por segundo cuadrado, que es la velocidad inicial. Hacemos las cuentas y nos queda 250.000 joules, newton por metro. Ya habéis visto la unidad cómo se sacaba en el punto anterior, y este es el trabajo neto necesario para incrementar la energía cinética del automóvil de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo. Otro problema conceptual
donde vemos que para producir una variación de la energía cinética, es decir, un cambio en la velocidad, que es producto también de una aceleración, de una fuerza neta, obviamente hay asociado un trabajo neto. Vamos a ver temas de fuerzas conservativas, que es un tema que también lo vamos a ver asociado con lo que es trabajo y energía. Hay dos tipos de fuerzas que es interesante que las clasifiquemos. Una que son las fuerzas conservativas y otras son las fuerzas no conservativas. Vamos a denominar fuerzas conservativas aquellas fuerzas donde el trabajo hecho por la fuerza sobre un objeto, que se mueve de un punto a otro, por ejemplo, solo depende de la posición inicial y final y es independiente de la trayectoria que se tome. Por ejemplo, mover un cuerpo, quizás no tanto en este ejemplo que se está viendo acá, sino generalmente la fuerza gravitacional, o ya vamos a ver en el tema siguiente, digamos, como una persona, que me da lo mismo analizar el trabajo de ir de este punto a este punto, eso es lo que está diciendo, posición inicial a una posición final, me da lo mismo analizarlo por este camino o subiendo una montaña y volviendo. La fuerza gravitacional, como está expresado ahí, también es una fuerza conservativa. Ya después vamos a redondear un poco estos conceptos. Entonces, que me da lo mismo el trabajo hecho sobre un objeto que se mueve de un punto a otro, ¿sí? Y no depende de la trayectoria, sino depende de la posición inicial y final. Por ejemplo, si uno quisiera decir, bueno, muevo este cuerpo de este punto a este punto, me voy del 1 al 2 con esta fuerza, y el desplazamiento es este, uno diría que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de θ. ¿Sí? La fuerza por distancia hasta acá. Y después podría ser, fíjense, el mismo al revés, es decir, muevo el cuerpo desde el punto 2 al punto 1, donde el desplazamiento va a ser ahora donde el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de θ. Me va a dar exactamente lo mismo, suponiendo que tengo la misma masa, la misma fuerza, la misma distancia, voy de 1 a 2, de 2 a 1 y me da exactamente lo mismo, y así lo podría plantear, o lo que trata de expresar en este hecho que las fuerzas conservativas es el trabajo hecho sobre un objeto que se mueve de un punto a otro sin importarme o es independiente de la trayectoria que realiza. Fuerzas no conservativas, y acá tiene que ver algo que sí, que lo hemos hecho más intuitivo, lo hemos explicado, o lo hemos dejado de entrever, y que tiene que ver con algo que tiene que ver con la fuerza de fricción o de rozamiento, que es, en general, son fuerzas que son procesos irreversibles, el tema de las fuerzas no conservativas, y que están asociadas, que ahí sí va a depender, no es lo mismo que la fuerza esté en este sentido, aparte de una fuerza que siempre se opone al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción no es lo mismo ir de un punto a otro, ya que va a depender de la trayectoria que yo recorra la fuerza de fricción realizada. Es decir, cuando nosotros analizamos este caso aquí, fíjense que me daba lo mismo ir de acá hasta acá o de acá hasta acá para calcular el trabajo en un sistema, pero si yo considero que en esto tengo la fuerza de fricción, ¿sí? Vamos a ver
que inclusive, digamos, cuando uno analiza el trabajo a lo largo de un ciclo, es decir, cerrado, y cuando analizo la fuerza de fricción, obviamente tengo un déficit, digamos, de energía debido a este tipo de fuerza, que ahora vamos a aclarar con algunos conceptos que tienen que ver con lo que son las fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas, siempre que tengamos fricción y veamos bien en los enunciados de los problemas, estamos hablando de fuerzas no conservativas. Por eso fíjense que por ahí en algún problemita dijimos, si bien no me acuerdo en cuál era, creo que fueron los primeros. Bueno, acá estaba el piso no ejerce ninguna fricción. Lo había dicho acá porque podríamos tener fricción, por lo tanto, esto involucra, digamos, tener en cuenta dentro del el trabajo neto efectuado sobre un cuerpo. Vale la pena que aclarar, si uno tuviera que calcular el trabajo de la fuerza de fricción, la definición es la misma. Entonces uno pondría el trabajo es igual a la fuerza de fricción por la distancia. ¿Y por qué ángulo? Si la fuerza de fricción va en este sentido, el desplazamiento está así, el ángulo es 180 por el coseno de 180. Fíjense que el trabajo me va a dar un trabajo negativo. Viene bien aclararlo respecto a este punto. Bueno, acá vamos a seguir entonces con otro tipo de energía que tiene que ver o asociado, ya después lo vamos a resumir, que tiene que ver con la energía potencial, que esto está asociado a lo que es la energía potencial gravitacional. Vamos a ver otro tipo de energías también, la del resorte, que también se denomina potencial. Es la energía que almacenan los cuerpos por encontrarse a una determinada altura respecto a un sistema de referencia. Entonces, la energía potencial es lo más importante, es la energía, digamos, que almacenan los cuerpos, pero respecto a un sistema de referencia. Esto es muy importante para resolver los problemas, que tengan en cuenta esto, porque si no toman en cuenta esto, digamos, puede ser que obtengan resultados que son erróneos. Es decir, un cuerpo va a tener energía potencial respecto a un sistema de referencia en el cual se toma, por ejemplo, h igual a 0 y esta es la altura. Este cuerpo va a tener energía potencial, pero si este cuerpo, el sistema de referencia yo lo tomo acá, el mismo cuerpo no va a tener energía potencial, porque la altura es 0. No hay altura con respecto al sistema de referencia. Entonces, es importante, siempre que hablemos de energía potencial gravitatoria, lo primero es definir un sistema de referencia. Y la energía almacenada, con respecto, que tiene un cuerpo de masa m, con respecto a un sistema de referencia. La energía potencial gravitatoria simplemente se define, que acá está escrita, pero se define energía potencial. Recuerden, vimos energía cinética con la C, energía potencial con la P, como M por G por H. Esta es la energía potencial gravitatoria y que es la energía que almacenan los cuerpos por encontrarse a una determinada altura respecto a un cero que es tomado arbitrariamente. Ya vamos a redondear los conceptos cuando veamos el teorema o el principio de conservación de la energía mecánica. Vamos a resolver o ver estos cálculos, estos problemas. Entonces, como vimos recién,
que también creo que vale la pena el hecho de aclararlo, que la energía potencial de un cuerpo es masa por gravedad por altura. En este ejemplo, la energía potencial va a ser la masa que tenga este cuerpo por la gravedad por esta H. En cambio, este mismo cuerpo, como el sistema lo tuve acá, la energía potencial, la masa la tengo porque tengo el cuerpo, la gravedad también, pero la altura es cero. Por lo tanto, no tiene energía potencial. Tiene que decir que estamos hablando del mismo cuerpo, pero hemos cambiado el sistema de referencia. Ninguno de los dos, digamos, los dos son correctos. Ya vamos a ver la diferencia que hay, pero para los cálculos es exactamente lo mismo utilizar uno u otro, pero digamos, cuando uno se analiza los problemas, hay que definirlos porque después vamos a analizar los movimientos de los cuerpos respecto a los sistemas de referencia. Le explico uno, este tiene varios puntos, pero es interesante un poco lo que trataba de explicar recién, que acá toman distintos sistemas de referencias, esto se los dejo para que después lo vean ustedes, distintos sistemas de referencia y van a ver que en todos los casos llegamos al mismo resultado. Tengo, lo que pide acá es calcular los cambios de energía potencial en una montaña rusa, un carro de 1000 kilos, la masa, punto 1, ¿sí? Hace esto. Nos pide energía potencial en el punto 2 y en el punto 3 respecto al 1. Y nos dice considere igual a 0, este es igual a 0, este es el nivel. Acá sería el H0 o el igual a 0, depende del sistema de referencia. Y fíjense que después en la parte C me pide tomar el I igual a 0 acá. Bueno, me pide cuáles los cambios de energía potencial entre el punto 2 y 3. Vamos a hacer solamente la parte A para que vean ustedes cuál es el procedimiento. Entonces, esto es importante que ustedes lo pongan siempre cuando comienzan un problema para analizar energías, definir un sistema de referencia. No se olviden eso, cuál es el I0 o el H0, etc. Vamos a elegir este. Entonces, recuerden que energía potencial es la energía asociada a una masa determinada con respecto a un sistema digamos, de posición que tenga o de ubicación que tenga el cuerpo. Entonces vamos a relacionar energía potencial, mg por h, tiene que ver con la altura con respecto a ese sistema de referencia que estamos tomando. Entonces, la energía potencial en 1, fíjense cuánto vale la energía potencial de este carrito acá. Es mg por h. Masa por gravedad y qué altura tiene con respecto a esto, 0. Por lo tanto, la energía potencial del carrito acá es 0. Cuando el carrito viene acá, la energía potencial es mg por h. ¿Cuál es el h? Si este es mi 0, la altura es 10. Serían 98.000 joules. Recuérdense que esto es kilogramos metro segundo cuadrado, esto es newton. Newton por metro es media joule. ¿Y qué pasa cuando está acá? Vuelvo a lo mismo, es mg por la distancia, si este es mi 0, acá tengo menos 15 metros, ¿sí? Por lo tanto la energía potencial es 147.000 joules. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 2? La energía potencial entre este punto y este punto. Sería 147.000 negativo, no significa que ponga menos 98.000 me da menos 245.000 joules, la diferencia de energía potencial entre el punto 3 y el 2. No lo vamos a hacer, pero simplemente para que lo vean, este es el segundo caso, donde se toma el igual a 0 acá. Obviamente calculo lo mismo, 1, 2 y 3, y después calculo la diferencia del punto 3 y 2, y vamos a llegar exactamente lo mismo, habiendo tomado otro sistema de referencia. Pero hemos calculado la energía potencial
de todos bajo el mismo sistema de referencia. Lo que sí vale la observación es que en el mismo problema, digamos, para calcular, no puedo calcular este con una energía potencial, con un sistema de referencia acá, este otro acá y este otro acá. Una vez que defino el sistema de referencia, hago todo el problema con el mismo sistema de referencia. Y no lo cambio hasta que termine el problema. Simplemente acá para que vean cómo se calcula la energía potencial para diferentes problemas. Bueno, y obviamente cuando vimos fuerzas variables, o trabajo con la fuerza variable, vimos resorte y bueno, así como vimos energía potencial gravitatoria, también tenemos una energía potencial elástica que está asociado al caso particular de los resortes cuando lo expandimos o comprimimos. En el caso particular, como están viendo ustedes aquí, de un resorte, recordemos que el resorte se caracterizaba por una fuerza restauradora, que era menos K por X, ¿sí? Constante resorte por el desplazamiento, esta es la posición de reposo o natural, sin desplazamiento, yo lo puedo expandir o lo puedo comprimir una distancia X. La energía potencial, que es la que van a trabajar ustedes, fíjense la ecuación, se denomina generalmente K, también lo pueden ver, como un medio simple por K, que es la constante del resorte, por X al cuadrado. Algo muy interesante, fíjense que X puede ser positivo o negativo, pero como está el cuadrado, cualquier número, tanto sea positivo o negativo, el resultado es un número positivo. Así que la energía tanto de expansión como de compresión, la misma distancia, el valor es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la tercera tipo de energía que van a ver ustedes. Les resumo acá las energías para que la recuerden. Bueno, vimos trabajo, ¿no es cierto? Que fuerza por distancia por el coseno de θ. Después vimos que el trabajo neto era igual a la variación de la energía cinética, que esto era igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Vimos energía cinética, un medio de la masa velocidad al cuadrado, y la energía que está asociada al movimiento de un cuerpo, energía potencial que está asociada a la ubicación con respecto a una altura, con respecto a un sistema de referencia de una masa cualquiera, mg por h, y ahora vimos energía del resorte, que es un medio de K por X cuadrado. Recordemos, esto es un cuerpo de masa m que tiene una cierta velocidad v. Esto es asociado a un sistema de referencia de un cuerpo de masa m que está a una cierta altura. Y esto es de un resorte, si esta es la posición natural, que está estirado o comprimido una cierta distancia x respecto a su posición natural, y el K es la constante resorte. Son distintos tipos de energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica o del resorte, que está asociada tanto a la compresión como a la expansión del resorte. Vamos a ver el principio de conservación de la energía. Este principio, digamos, siempre y cuando estamos hablando de algo muy importante, de un sistema conservativo, es decir, que todas las fuerzas que actúan sobre la misma son conservativas, es decir, recuerden fuerzas conservativas, que es, solamente depende del punto inicial y final, sin importar la trayectoria para ir del punto inicial al punto final. Vamos a ver, entonces, considero un sistema conservativo, donde solamente actúan fuerzas conservativas, y donde toda la energía cinética o potencial se transforma en una u en otra.
El trabajo neto ya hemos visto que es igual a la variación de energía cinética o la energía potencial. Combinamos ambas ecuaciones, uno puede expresar o determinar, que creo que lo que más significativo, que ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo, y vamos a definir directamente energía o energía mecánica total, a la energía mecánica total de un sistema, fíjense, la energía mecánica total de un sistema, es la energía cinética más la energía potencial. Energía, esto recuérdenlo porque estos son más que todo, más allá de la parte conceptual, tiene que ver también con preguntas que van a tener que resolver en teoría, en la parte teórica del parcial. Energía mecánica total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero algo muy importante que tiene esto que es constante. Siempre y cuando estamos hablando de fuerzas conservativas, la energía mecánica total, esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a aclarar, siempre es constante. Es decir, en cualquier punto de un sistema, si sumo la energía cinética más la energía potencial, me va a dar un valor, y si el mismo sistema lo analizo en otro punto, la energía cinética más la energía potencial me va a dar exactamente el mismo valor. Ahora vemos con un ejemplo. Este es el principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas. Ya lo vamos a ver, el principio cuando las fuerzas son disipativas o no conservativas. Esto es lo que le decía recién. Este es un problema típico, por ejemplo, una pregunta típica de un parcial teórico, cuando ven energía. Para ver si ustedes tienen claro lo que es el principio de conservación de la energía mecánica. El principio de conservación de la energía mecánica me dice que se permanece constante, que no cambia. ¿A qué es igual esto? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Es decir, la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y es constante, no cambia, la suma total siempre es lo mismo. Entonces, fíjense, acá me va a pedir que me complete cuánto vale acá y cuánto vale acá. Y me tengo que fijar que acá ya me está dando el valor de los dos. De la energía total es 0 más 50, 50 joules. Por lo tanto, acá también la energía total me tiene que dar 50 joules. Si este vale 25, ¿cuánto falta para los 50? Acá la energía, o digamos, mecánica total, también vale 50 joules. Por lo tanto, esto vale 0, esto vale 50 joules. Entonces, fíjense que la energía mecánica total siempre permanece constante. Fíjense que el problema es muy simple, o la pregunta es muy simple, pero la mayoría nunca lo puede completar correctamente. Bueno, cuál bloque llega ya lo vamos a hacer con algún problemita. Lo mismo, esto tiene que ver, pero lo vamos a hacer, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de energías mecánicas. Veamos. Que esto creo que también nos va a permitir aclarar un poco los conceptos de energía cinética, energía potencial y el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Energía cinética, energía potencial y el principio de la energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial, que es constante. Importantes. Caída libre de una piedra. Me dice que
la altura original de la piedra en la figura es 3 metros. Quiere decir, fíjense que el H0 es este es el nivel de referencia que estoy tomando. Lo puedo tomar en cualquier lado, ¿eh? Acá lo tomo acá. Calcule la rapidez de la piedra cuando ha caído 1 metro. Quiere decir que está la piedra acá, ha descendido 1 metro. Lo vamos a hacer, fíjense que me está pidiendo la rapidez de la piedra, pero lo voy a calcular por energía. Veamos cómo lo hacemos. Y es fundamental esto. La energía es constante. En todo instante, la energía cinética más la potencial es la misma. Es decir, que si uno plantea, por ejemplo, en un punto cualquiera, acá arriba la velocidad es, por ejemplo, es 0. Cuando está acá, está quieto. Cuando yo lo suelto, la velocidad va creciendo. Y caída libre. Entonces, por ejemplo, si yo planteo en este punto, tengo que plantear la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1. Quiero que han visto usted acá. Y después, por ejemplo, puedo plantear en el punto 2, acá, este sería el punto 1 y este el punto 2. Planteo lo mismo, energía cinética 2 más energía potencial 2. ¿Qué me dice el principio de conservación de energía mecánica? Que la suma de estos dos es igual que la suma de estos dos. Eso es lo que está puesto acá. La energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial en 2. Fíjense, calculamos la energía cinética 1. No tengo velocidad, por lo tanto es 0. La energía potencial en 1 es mg por h, es la altura esta, desde el 0 que estoy tomando referencia, eso es importante. Es igual. Cuando el cuerpo cayó acá, tengo una velocidad, tengo energía cinética, un medio de la masa veces el cuadrado más la energía potencial 2. ¿Cuál es la altura? La altura respecto al sistema de referencia, sería desde aquí hasta aquí. Entonces, bueno, acá hay una serie de simplificaciones, pasos matemáticos que no vamos a hacer, simplemente vamos, yo lo que quiero calcular es la velocidad, y podemos despejar, y fíjense que calculo la velocidad de 6,4 metros por segundo. Ustedes podrían hacer el mismo cálculo a través de las ecuaciones de caída libre y van a llegar al mismo resultado. Bueno, y antes de entrar a un ejemplo más con alguna simulación, vemos el último que es conservación de energía para fuerza disipativa, es decir, cuando ya tenemos en cuenta o agregamos fuerzas que tienen que ver con la fricción, el rozamiento, donde la energía total siempre permanece constante. Recuerden que no se pierde, sino se transforma, y el cambio total de energía cinética más el potencial más cualquier otro tipo de energía siempre es igual a 0. Eso lo podemos expresar con la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más cualquier otro cambio de energía es igual a 0. Este es el principio de conservación de energía para fuerzas disipativas, que acá lo estamos expresando en el tema de variación de energía cinética, potencial o otro tipo de cambio de energía que tengamos, siempre va a 0. Es un balance de energía en realidad, y que uno lo puede acomodar de otra manera. Digamos, recuerden, esto está acomodado de esta manera, pero digamos, recuerden, variación de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Esto es variación de energía cinética más mg por h2 menos mg por h1. Esta es la variación de la energía potencial, energía cinética.
es más el trabajo de la fuerza de fricción. Uno puede acomodar esto, más el trabajo de la fuerza de fricción, es igual a 0. Puede pasar estos dos términos, el uno al primer miembro, y nos va a quedar esto, y todo lo demás, el 2 con la fuerza de fricción, queda en el segundo. ¿Sí? Esto en realidad es la energía inicial, y esto en realidad es la energía final. Vamos a ver algo que por ahí va a servir para redondear un poco los conceptos, que es muy interesante. Es muy sencillo trabajar con energía una vez que uno toma los conceptos. Principio de conservación de la energía. Es decir, yo en un punto puedo tener una energía y el que está aquí, en el punto 2, tengo una energía. Acá recuerden, puedo tener cualquier tipo de energía. Cinética, potencial, o la que estamos trabajando nosotros, o la del resorte. Y acá exactamente lo mismo. Puedo tener cinética, potencial, o puedo tener un resorte. ¿Qué quiero explicar? Es decir, yo me muevo de un punto al punto 2. El principio de conservación de la energía me dice que si yo acá tenía, por ejemplo, un joule, acá al final tengo que terminar con un joule. Por ejemplo, comienzo con un joule y termino con 0,5 joule. ¿Qué pasó? Algo pasó en este camino, porque si yo comencé con 1 y llegué con 0,5, alguien se quedó con el resto. Y eso es lo que estamos viendo acá cuando planteamos que la energía inicial es igual a la energía final más el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, en el primero, si yo comencé con un joule y llegué al final con un joule, significa que no hay fricción, no hubo pérdida de energía. Pero si comencé con un joule y terminé con 0,5, el otro 0,5 se lo quedó o lo gastó el trabajo de la fuerza de fricción. Vamos a ver, para ir terminando, alguna aplicación. Que tiene que ver con la energía. Fíjense, vamos a ver, esto recuerden lo tienen la simulación, ustedes acá en la penúltima, que está aquí. Yo si coloco esta patinadora, fíjense, siempre el sistema de referencia yo lo puedo elegir, pero lo puedo poner en cualquier lado, lo mismo. Fíjense que si yo lo pongo aquí, bueno, y acá puedo graficar las energías. Esto para que vayan viendo ustedes un poco más intuitivo. Dijimos, energía cinética tiene que ver con movimiento, acá están las barritas, y energía potencial con la altura del sistema de referencia. Fíjense, el sistema de referencia está acá, por lo tanto, cuando está acá arriba, va a tener una cierta energía potencial que debido a mg por h. ¿Sí? Entonces, la masa del cuerpo por la gravedad por la altura. Pero fíjense si subo la energía, esto lo subo acá arriba, me quedo sin energía potencial. ¿Por qué? Porque la altura lo tomo ahí, pero cuando venga acá abajo, me va a quedar con una energía potencial. En cambio, cuando esté acá abajo, si yo bajo esto, fíjense que no me queda sin energía potencial. Entonces, la energía potencial, siempre, cuando comiencen un problema, van a tener que definir el sistema de referencia. Generalmente se toma el menor, pero eso lo pueden ir modificando. Fíjense que acá estamos hablando
de principio de conservación de la energía mecánica, donde la suma de la energía potencial es igual que más la energía potencial gravitatoria más la energía cinética, siempre es constante. Es decir, el verde más el celeste me da la energía mecánica. Total. Cuando uno, fíjense, cuando está en la parte inferior, fíjense que acá va subiendo hasta que llega acá arriba. Cuando uno diría, por ejemplo, cuando llegó acá, y cuando llegó arriba, se detuvo para volver a descender. Por lo tanto, todo lo que tiene acá es potencial. A medida que va descendiendo, va perdiendo energía potencial, pero ¿qué le transforma en energía cinética? Hasta llegar a la parte inferior, donde la altura es cero, por lo tanto la energía potencial es cero, y transformó toda la energía cinética que tenía acá arriba en energía cinética. ¿Está bien? Fíjense que ahí viene cayendo, fíjense cómo se va transformando la energía cinética en potencial, siempre la suma de los dos me da la energía total, y cuando llegó aquí, a la altura cero, la energía potencial es cero y todo lo transformó en energía cinética. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando ascienda, va a ir perdiendo velocidad, pero ¿en qué va a ganar? En altura, en energía potencial gravitatoria. Y llegó hasta arriba. Entonces, esa es la forma en que van a ver. Y obviamente, como no hay fuerzas no conservadas de fricción, fíjense que se mantiene la conservación de energía. Es decir, no hay fuerzas térmicas. ¿Qué pasa si le ponemos fricción? Le vamos a poner fricción. Acá tenemos para poner fricción. Y vamos a volver a ver la sistema de referencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo largo va a llegar a la misma altura? Obviamente la fricción se va haciendo cargo y no es que se pierda, sino que se transforma en energía, en calor, en fricción, en ruido, etcétera, etcétera, en otro tipo de energía. Por lo tanto, no va a ir llegando, no va a llegar como en el caso anterior a la misma altura, sino que debido a la fricción que existe a medida que se va deslizando, eso produce, acá vamos a ver, fíjense, fíjense que ahora vamos a tener lo que están viendo ustedes acá, que tengo potencial, porque están a cierta altura. La total sigue siendo la misma, pero ahora voy a sumar térmica, la cual me va consumiendo. ¿Está bien? Fíjense cómo aparece la térmica, que a medida que se va gastando, voy perdiendo, y obviamente toda la energía potencial que yo tenía por la altura gravitatoria que tenía al principio, entre comillas, la gasté en el ruido, energía calórica, etcétera, etcétera, y la transformé todo en otro tipo de energía. Ustedes pueden calcular, digamos, un problema típico, por ejemplo, que le pidan, y dejamos aquí, por ejemplo, que tengo una partícula aquí, y tengo otra partícula acá, por ejemplo, y este es mi sistema de referencia. Entonces, yo lo que siempre tengo que evaluar, supóngase que me piden calcular cuánto va a dar la velocidad acá. Lo que siempre tengo que plantear es el punto 1 y el punto 2. La ecuación que van a trabajar siempre es que plantea la energía inicial e igual a la energía final más el trabajo de la fuerza de fricción. Recuerden que el trabajo de la fuerza de fricción es fuerza de fricción por distancia por el coseno de tita, que este es, obviamente, tita es 180 grados, esto es igual a menos 1. Entonces, la energía inicial, recuerden acá, cuando yo evalúo el punto 1, me tengo que fijar qué es lo que tengo en todo este tipo de energías.
mg por h es igual a 1/2 de k por x cuadrado. Entonces, cuando uno analiza el punto 1, me pregunto, ¿tengo velocidad acá? Supongamos que esto está quieto. No, entonces esto no va. ¿Tengo altura? Sí. Esto es la altura. Entonces pongo mg por h. ¿Tengo algún resorte acá? No. No tengo más nada. Me voy al punto 2. Vengo acá. ¿Tengo velocidad? Sí, el cuerpo se está moviendo. Tengo 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado. ¿Tengo altura? No, porque llegó a la altura 0. ¿Hubo rozamiento acá? Si el problema me dice que no, no tengo rozamiento. Entonces directamente no tengo más nada y me queda igual a esto. Fíjense que si simplificamos acá, me queda que la velocidad G por H. Y ahí encontré la velocidad que está al final. Fíjense, y así podemos trabajar con una infinidad de problemas que son todos similares. Simplemente recuerden, vamos a hacer el último. Yo hago descender este cuerpo y acá al final tengo un resorte. Obviamente cuando impactó, el resorte se comprimió. Una distancia X, por ejemplo. Y se detuvo, ¿está bien? Acá la velocidad inicial es 0 y acá, digamos, originalmente el resorte estaba acá, esta es la posición estirado. Cuando vino, se comprimió y se detuvo. Lo mismo planteamos, recuerden, inicial es igual a final más el trabajo de la fuerza de fricción. Defino H igual a 0, acá. Cuando planteo un eje inicial me hago todas las preguntas. ¿Tiene velocidad? No, por lo tanto no tiene energía cinética. ¿Tiene altura? Sí, mg por h. ¿Hay resorte? No. Listo, no tengo más nada. Me voy al punto 2, que es este. ¿Tengo velocidad? No, se detuvo. ¿Tengo altura? No, porque el h igual a 0. ¿Tengo resorte? Sí, comprimir resorte. 1/2 de k por x cuadrado. ¿Hubo fricción acá? ¿Puede haber o no puede haber? Si no hubo, listo. Y de ahí saco cuánto se comprime el resorte con esta altura. Esa es la forma de trabajar con esta expresión, que es válida para tanto el principio de conservación de la energía mecánica o la conservación de la energía con fuerza disipativa, que es mucho más genérico, pero siempre tengan en cuenta de definir para cualquier sistema el sistema de referencia y tener en cuenta o hacerse las preguntas que estamos haciendo con el tema: ¿tengo energía cinética? ¿Tengo energía potencial? ¿Tengo resorte? Y van reemplazando tanto el estado inicial como en el final. Bueno, esto es lo que estamos, esto es lo que dejamos ahora en el hecho de, bueno, terminamos acá lo que son la unidad número 5, como dije. Espero que se pongan a estudiar. Recuerden que vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a hacer cada previa, cada parcial, las consultas que sean necesarias. Vayan viendo un poquito la parte de práctica, no se dejen estar. Yo sé que ahora están más alivianados, pero después se va a venir todas las evaluaciones juntas, así que traten de ponerse al día y estamos a disposición para las consultas que la vayan haciendo por WhatsApp o por Gmail. ¿Sí? Voy a tomar la lista. Vega, Carlos, Pérez Cristóbal, Brito Fernando, Federici Franco, Firmapaz Hernán, Robledo Iván, Loaiza, Leandro Mendoza,
Vasco Tutto. Rivera Nahuel. Me comí Rivera Nahuel. Rivera Nahuel, ¿dónde está? Rivera Nahuel. Cardoso Nazaria. Pablo Gómez. Bueno, nos vemos chicos. Quedamos en contacto y el miércoles nos vemos para comenzar, continuar con la unidad de dinámica. Suerte.